Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo, compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigos, amigas y amigas de Lechovisa, sean ustedes bienvenidos una vez más a Los Bardos de la Historia. Los Bardos de la Historia número 29. Los bardos de la historia es una marca registrada. Todavía no. No. O sea, sí. Pero nadie haga nada con ella. Esto es un secreto entre nosotros. No se lo roben, hijos de la chingada. Pues nada, aquí su podcast favorito de historias e historias y biografías biográficas, en el que semana tras semana les contamos la historia de una persona o la vida de una historia. Algún acontecimiento lo suficientemente cagado como para cotorrear. Así es. El día de hoy me acompaña del otro lado del estudio, hasta allá donde apenas si lo alcanzo a ver, En el foro 16 de los estudios de Lechovisa. mi gran amigo, Diego Gabriel Villanueva Díaz, alias Lechu. ¿Cómo estás? Bastante bien, bastante feliz, la verdad. Después de un día horrible. Sí, no mames. Un asqueroso día godín. Como aquellos que hay muchos, pero muy pocas veces coincide con el de podcast. Y con lluvia. Y además lluvia, que en la ciudad de Guadalajara, cada vez que llueve, Mi auto no encendía. Cuando salía del trabajo, mi auto no encendía, güey. Nah, qué puta vida. Pero de ¿sabes verdad. qué? Yo estuve de buenas todo el día porque íbamos a grabar Los Bardos de la Historia, güey. A mí se me olvidó un rato y por eso estuve de malas. Ya cuando me acordé, ya Ajá, me puse de sí, buenas. sí. Me gustan mucho Los Bardos de la Historia porque es una excusa para tomar en jueves y que no me digan nada. Pero, Pues sí. pues sí, sean bienvenidos. Ahora la gente sabe que lo hacemos entre semana, tomando. Así es. Ay, diario decimos que tomamos entre semana. Toda la gente sabe que esto, todo lo que es Lechovisa es solo una excusa para nuestro alcoholismo. Hace poquito recibí de hecho un comentario de Ajá. una amiga y fanática del podcast, tú sabes quién eres, quien decía que una de sus partes favoritas del podcast es escuchar los hielitos. Ah, sí. En el audio. Es que es inmersivo. El chiste Sí. es que te sirvas tú en este momento, vayas a tu cocina y si estás escuchando en tu trabajo, vayas a tu cocineta, agarres unos hielos y te sirvas el pisto que más quieras. Exactamente. Y que nos acompañes a este viaje que les voy a narrar el día de hoy con unos pistitos. Porque no hay otra manera de escuchar lo que les voy a contar hoy que estando bien borracho. Échele. Así es. Entonces, para los que se acaban de unir a este su sacrosanto podcast, la dinámica es la siguiente. Cada semana una persona le cuenta a la otra una historia de la historia o una biografía que sea lo bastante interesante como para hablar una hora con 20 minutos de comerciales. Con la particularidad que la persona que tenemos enfrente no tiene ni pinche idea de lo que vamos a hablar. En esta ocasión me toca a mí y le voy a dar una pista bien estúpida a Lechu sobre lo que trata el episodio. Esa es otra aclaración importante, las pistas siempre son pendejísimas. Sí. Las pistas siempre son pendejísimas. Lechu una vez ya le había atinado. Yo le atiné a la que dio nuestro invitado hace 2 episodios. La única persona que ha dado una buena pista no es ninguno de nosotros. Así es. Pero bueno, ahí te va. La pista es la siguiente. Ya, padre, te están viendo tus hijos. No. Ay, güey. Se lo voy a- El ya Gonzalo te están viendo tus hijos es uno de mis momentos favoritos de la historia del shitpost mexicano, pero el ya padre te están viendo tus hijos, no sé si... puta madre, es que estoy tratando de pensar como de algún padre famoso de la historia y que es que puede ser padre literal de tener hijos o padre de Está bien padre. que está padrísimo, ¿no? Ujú. No, de padre de iglesia, ¿no? De sacerdote. Ya padre de también de sus hijos. Hoy vas a hablar de un tema así amigable y familiar. Vamos a hablar del padre Maciel. No, te pasaste de ver. Allá va. Hubiera sido una gran pista para la historia del padre Sí, Maciel. pero no. Ok. Le atinaste en una cosa a tus conjeturas, pero no te voy a decir qué. Échale, mi buen. Allá te va. Para empezar, el día de hoy, por si no lo pueden ver, hoy es un episodio Muy patriótico. muy patriótico. ¿Por qué? Porque estamos en septiembre y además de ser el mes mexicano, es mes de mi cumpleaños. Acabo de hacer pulgar arriba. Así Sí. que 30 de septiembre regálenme algo. Allá va. La historia de México está llena de mentiras, mitos que se crearon para... La historia de México... Allá va de nuevo, porque me equivoqué. La historia de México está llena de mentiras, mitos que se crearon para tener una identidad nacional coherente. Héroes a los que adorar, villanos a los que odiar y símbolos a los que proteger. Hay algunas que ya son muy conocidas por el público general. Por ejemplo, los niños héroes no existieron. ¿Qué? Y sus restos no son los que descansan en el monumento a los niños héroes. Entonces, ¿qué hay ahí? Sus restos de otros niños.
Bueno, y que ni siquiera eran niños, restos de otros cadetes. Que fueron restos de otros niños que no eran cadetes, ¿no? Ajá. De que hubo una época en la que moría mucho chamaco en Ciudad de México. Y no teníamos que hacer con ellos. No había Ujú. fosas comunes, no había tumbas chiquitas. Ujú. Entonces ahí, sí. Maximiliano en realidad no era el gran villano que nos han vendido, solo era un torpe y despistado monarca liberal que terminó en el peor de los lugares engañado. Pancho Villa era un forastero radical que terminó en... Ah, no, el que terminó en el peor de los lugares fue Maximiliano, repetí esa frase. Pancho Villa era un forastero radical. La expropiación petrolera no ayudó al país en nada. Fue un invento de Lechubiza para generar tendencia. Vasconcelos era un nazi. Ese no es tan conocido. Y algún día te lo Siento contaré. que estás explorando el iceberg de Sí. México, güey. Güey, el de Vasconcelos era un nazi, estaba denso. El himno fue hecho para cromarse la Santa Ana. Las palomas son aliadas de AMLO. Pues estoy pensando qué tanto sí conozco, güey. El peso mexicano en realidad es peso peruano. Y Benito Juárez en realidad era un hombre muy alto que caminaba de rodillas. Pero todas las pinturas que tenemos de Benito Juárez las hizo la oposición. Así es. Realmente estamos viendo una caricatura de Benito Juárez. Era un hombre tan humilde. Y es que eso le pasa a muchos presidentes, muchos mandatarios, güey. Gustavo Díaz Ordaz era guapísimo. Era hermoso, güey. Era Era bellísimo. precioso el cabrón. Esto lo puedo dejar como referencia al futuro, güey. Peña Sí. Nieto es brillante. Sí, 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 sí. AMLO habla rápido. Ajá. Calderón es sobrio. Ajá. Calderón tiene melena. Una melena de telenovela, güey, de pasión de gavilanes, ese güey así mamadísimo y alto cargando a Margarita así. Sírveme otro pistolito, Margarita. Como cuando March se imaginaba a Flanders así con sus pechotes, güey. Ese es Calderón, realmente. Ah, ¿sí? Pero hay una figura que a la fecha me sigue pareciendo intrigante. El triángulo. El triángulo. Pendejo. Ya que cuanto más sabemos de él, más nos damos cuenta de lo lejos que está su figura patriótica de lo que en realidad es. La neta, no te voy a mentir, el episodio del día de hoy estaba planteado para contar las distintas mentiras de México. En realidad, varias de las que conté al principio eran parte del guión original, sobre todo la de Benito Juárez. Pero la neta, entre tanta información que me encontré del personaje en específico que voy a hablar hoy, güey, salió un podcast Sí, en sí, sí. específico de este cabrón. Hay tela de dónde cortar. Ajá. El día de hoy vamos a hablar de un hombre complicado que por muchos años fue el Superman de nuestra historia. No por verga, sino porque era la cara de todo. Un hombre que, según la leyenda, tomó una camisa de la Virgen de Guadalupe, la puso en un palo y salió a gritar: "Vamos a coger gachupines". Hoy hablaremos de Miguel Hidalgo y Costilla y las mentiras y claroscuros de su vida que en la primaria no nos contaron. Pero no sé cómo lo tengas organizado, si primero vamos a hablar de Miguel Hidalgo o de Costilla. Ese chiste me sigue dando mucha risa, güey. En realidad vamos a hablar primero de Miguel, luego de Gregorio, luego de Antonio, luego de Ignacio, luego de Hidalgo, luego de Costilla, Gallaga, Mandarte y Villaseñor. Ok. Si lo juntamos todo, este es el nombre completo de Miguel Hidalgo. Ok. Miguel Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo y Costilla, Galaga y Mandarte y Villaseñor. Tobogán de piojos. Tobogán de piojo. Asesino de neuronas. Nació en San Diego, Corralejo, Pénjamo. Pensé que en San Diego, California. En San Diego, California. California, le va a los Chargers. En lo que hoy se conoce como Guanajuato. Una de las primeras... Yo conozco un par de personas de Pénjamo. ¿Sí? Sí, ¿Guanajuato? sí, sí. Ah, vaya. Qué interesante. Pénjamo, Cuéntame más. California. Ah. Una de las primeras ideas que se suele olvidar al hablar de él es que era de una familia bien acomodada. Sí. Una de las grandes mentiras que siempre nos dicen, bueno, no es mentira, pero Lo omiten. lo omiten mucho, es que no, el güey era pobre, en realidad todavía no estaba circuncidado ni nada de eso. ¿No les dijo eso de su profesor en la primaria? No, tenía tan poco acceso a la salud que habrían de circuncidarlo con 2 piedras punzocortantes. Que nomás golpeaban. Así. Como prendiendo una fogata. Sí. ¡Pah! Oiga, ¿no es mejor hacer esto cuando son bebés y se les olvida? No, a los 35 años. De hecho, es un ritual en el que cada quien tiene que escoger una Ujú. piedra y la otra la escoge tu madre. Ajá, hasta que te cortan el prepucio eres un mexicano de verdad. Exactamente. No, que a mí me dolió. Sus padres, ambos españoles, fueron don Cristóbal Hidalgo y Costilla, que era el administrador de la hacienda de San Diego de Pénjamo, y doña Ana María Gallaga Mandarte, no podían tener nombres cortos, Sí, ¿no? hija de don Antonio Gallaga, arrendatario del rancho de San Vicente. Ok. Este güey tenía varo. Y eran importantes, no tanto como los españoles peninsulares, es decir, los españoles que nacieron en España y que llegaron a la Nueva España, Sí. pero pues era un criollo nacido en la Nueva España, pero seguía teniendo sangre española, entonces Sigue siendo un white chicken. eso le daba bastantes beneficios, exactamente. Fue un hombre muy estudioso,
En 1970 se graduó como bachiller de letras en el Colegio de San Nicolás, de San Nicolás Obispo de Valladolid, lo que hoy es Morelia. El cabrón dominaba 7 lenguas. ¡Ah, perro! Ajá. Debe ser popular con las chicas. De varias mujeres, de un hombre y de 2 caballos, güey. No, güey, hablaba español, francés, italiano y varios idiomas, sobre los idiomas principales de los indígenas de la región de aquí en México en ese Tengo una duda entonces. importante. ¿Por qué no hay ninguna taquería que se llame El Políglota? Porque tienen distintos tipos de Tienen lengua. todas las lenguas. Pues es que nomás hay un tipo de lengua, ¿no? No. ¿No? No, o sea, hay tacos de lengua de res, de cerdo. La que normalmente sirven es de Es de res. Sí, pero también hay de cerdo. De- En los lugares donde vendan carnitas, Ujú. generalmente la lengua va a ser Pero de es que- cerdo porque ahí aprovechan todo Es el que cerdo. en las taquerías que sirven res, no es muy común que sirvan también la Son carnita. como líneas súper diferentes, güey. De hecho, Ujú. la línea de la taquería de cerdo, perdón por este paréntesis, la línea de la Se taquería te de está cerdo... saliendo lo chilango bien cabrón, La güey. línea de la taquería de cerdo es una que opera de día en establecimientos cerrados y la de Ujú. res es una que opera de noche Sí. en puestos callejeros, güey. Sí. Es como... Las carnitas son muy buenas también, la verdad. Es como este paradigma de que, güey, los tacos los sirven hombres y las quesadillas las sirven mujeres, Ujú. güey. No se sabe por qué. Pero bueno, Porque las mujeres hacen las tortillas, entonces ellas ya sale la tortilla, echan el queso y vámonos. Es como una línea de producción. cosa que no pueden hacer los hombres. No, porque los hombres tienen pene y dominan a las mujeres. No tiene nada que ver, pero me gusta recalcar que somos mejor que las mujeres. Porque machismo. Estamos ambientados en el 1700, Ajá, recuerden. así es, estamos metidos en el personaje. Yo soy un español peninsular a pesar de mi color de piel. A pesar de lo que me diga los verdaderos españoles En peninsulares. mi mente soy un blanco barbado. En mi mente yo los dominé a todos ustedes. Bueno, sigamos. A mí la fiebre no me hace nada. Entonces el güey hablaba un chingo de idiomas. Además, años después le concederían el título de bachiller en artes y también se hizo bachiller en tecnología. Mientras estudia en Michoacán, es expuesto además a las ideas reformistas, a la ilustración y a todas esas mamadas que se inventaron los pendejos en esa época. Simón. Posteriormente, en 1779, se ordena sacerdote porque como buena gente de bien y de conocimiento, sabía que una de las mejores maneras de acceder al poder era mediante la iglesia. Era conseguirte un pase vitalicio a la biblioteca. Sí, además el güey era brillante, entonces iba a crecer y de hecho creció muy cabrón dentro de la iglesia. Pudo haber llegado a ser obispo, pero el güey también tenía cosas que ahorita vamos a ver que si dijeran, este güey no puede ser obispo. Pero a partir de ahí comienza a servir en varios lugares como cura, como Colima, San Felipe, Guanajuato. En todos el güey se chingó varo. Muy bien. Ujú, pero era varo de la iglesia, entonces está bien. Algo que sí se le reconoce a Hidalgo es que era una persona que buscaba ayudar al pueblo, promovía actividades agrícolas, enseñaba oficio, pensé que sí enseñaba orificios, enseñaba también, Eso es por el pueblo. Es meramente por la raza. Véanme el orificio. puta madre, enseñaba oficios a los pobres, enseñaba arte y literatura, ¿A también los ricos? A partir de eso, no, A todos. a los indígenas Ok. también, o sea, eso sí tenía el güey y eso no se le puede negar. El güey sí era muy cercano al pueblo y por eso lo quería mucha gente. ¿De qué? ¿Era de alguna orden en particular? No, de los sacerdotes de la diócesis, Ok. que es acá los cabrones, o sea, Pero me refiero a que si era de alguna... Era jesuita, era no, franciscano, era parte de la diócesis, Ah, que ok, son ok. los que realmente importan. Sí. Sí, los jesuitas muy bonitos con sus universidades y la chingada. En unos años los vamos a correr de México, no se Sí. preocupen. Nomás espérense. En fin. Pero precisamente por eso, porque el güey le encantaba la música, le encantaba el arte, le encantaba la literatura y leía de todo, empezó a ganarse una famita de libertino. Por eso te preguntaba, porque sí es medio características jesuitonas. Sí. El güey, o sea, más allá de que sí tuvo cosas muy malas, como vamos a ver, el güey era un rebelde con causa en el sentido de que el güey creía que las cosas se podían de hacer de otra manera y sí era muy cercano al pueblo. Muy bien. Era fan del violín, el baile y sobre todo de los juegos de azar. Le mamaban los juegos de azar, güey. Apostaba y ganaba, porque hacía trampa. Huevo. Algo que no se cuenta es que en 1800, precisamente por esta vida que llevaba, fue denunciado por hereje. Ok. Precisamente por su vida escandalosa y el constante cuestionamiento de los dogmas de fe. Güey, ¿por qué? ¿Por qué nos presionamos así, güey? Y no al revés, güey. ¿Qué tiene? Hereje. Sí.
¿Por qué, güey? ¿Por qué no pueden votar las mujeres? Hereje. Es más, ¿por qué no tenemos voto en general? Hereje. Acabo de optar, ni yo puedo votar, güey. ¿Qué pedo con eso? De hecho, no sé por qué dije votar. Ajá, ¿qué es votar, güey? güey? No sé, güey. Sin embargo, no fue procesado y saldría a base de puro verbo, güey. Muy bien. Leí un poco sobre este juicio y sí, o sea, sí era un juicio un poquito infundado porque realmente era como, güey, le gusta la fiesta, pero más allá de eso, no está haciendo nada que realmente amerite que la Santa Inquisición le corte los huevos. Y además el güey era muy carismático y se dicen que el güey se bailó acá a los jueces, se los ganó y fue como, no procede, güey. Entonces, aquí hay un dato curioso de este primer juicio. El inquisidor Ramón Casaus declaró que tenía en mala imagen a Hidalgo por llevar lo que él decía que era una vida escandalosa y rodearse de gente que bebe, baila y putea perpetuamente en su casa. Lo cual a mí me suena bastante bien. Me suena una muy buena fiesta. Sí. Sumados a estos problemas morales, también en 1808 se le habían embargado haciendas en Jaripeo, Santa Rosa, San Nicolás, que había adquirido de manera legal, entre comillas, tras fungir como tesorero del Colegio de San Nicolás. Entre eso y las reformas que imponía la monarquía española para financiar la guerra contra Inglaterra, porque España siempre está en guerra con Inglaterra. Llevamos 2 capítulos de España en guerra con Inglaterra. Ajá. Hidalgo pierde el resto de las haciendas familiares. Esto sí es cierto que en ese entonces los peninsulares y, bueno, desde la corona empiezan a poner un chingo de trabas y un chingo de... Ni siquiera trabas de impuestos, bien pendejos. Y a los que más se jodieron fue a los españoles nacidos en la Nueva España. ¿Por qué? Porque al indio no te lo puedes joder, güey. Y esos no tienen nada. Ajá. Sí. O sea, al indio no te lo puedes joder porque ya es tu esclavo. Que le quitas, güey. Ajá. Al mestizo, pues tampoco, güey. No le vas a quitar a los peninsulares, a los españoles de verdad. Entonces, pues vamos a quitárselos a los pendejitos de la Nueva España. Te vas por el pez grande. No el más grande. Ajá, el pez grande que no es tu compa. Sí, exacto. Entonces, obviamente, esto también dejó emputadísimo a Hidalgo que dijo, güey, no es justo, ¿por qué le hago caso a ese pendejo? Y alguien ya explíqueme qué es votar. Que, curiosamente, coincidió esto, que es el mismo año que en San Miguel el Grande conoce a un tal Ignacio Allende. Capitán del regimiento de dragones de la Reina. ¿Qué pedo con su nombre de Game of Thrones, güey? A ese güey le dicen el capitán de dragones. Está bien verga el apodo de Allende, güey. El capitán de dragones. ¿Qué pedo que es Ignacio Allende Targaryen, güey? Sí. está bien Khaleesi. chido. Está bien chido su apodo. Por su parte, Allende, ante la invasión francesa de Napoleón, se comienza a plantear la idea, de que España va a valer verga, porque le llegan las noticias de, güey, Napoleón está pasadísimo de verga, está como de este tamaño, está pasadísimo de verga, que no es cierto, Napoleón era de tamaño normal, en realidad la idea de que está enano fue fomentada por sus enemigos. Lo mismo que con Juárez. Ajá, el chiste es que ya ven, no, Juárez sí estaba bien enano, güey. Medía 1.37, cabrón. No me estabas diciendo que es un güey enorme. Bueno, sí. En rodillas. Sí, pero siempre estuvo en rodillas. ¿No? Sí, debatible. Los registros de esa época son muy confusos. Mira, no tengo aquí a la mano. Ajá. ¿No? Olvidé mi cinta métrica. Sí. De hecho, en Mundo Mágico, en la Ciudad de México, si eres un poquito más alto que Benito Juárez, ya puedes entrar al ratón loco, güey. Aquí en los restaurantes de espadas brasileñas, si mides lo que mide Benito Juárez, pagas menú de niños. Por eso el güey pudo hacer tantas cosas con el dinero que se ahorraba de que nunca pagó una comida completa. Era en las espadas brasileñas. Iba con su esposa y dice, es mi hijo. Simón, ¿su hijo viene en traje? Sí. Mi hijo es el presidente. Bueno, voy a permitir eso, no sé leer. Entonces, el hecho es que Allende dice, güey, va a valer verga en Francia, verga. Nos van a venir a imponer un puto rey. O sea, este güey ya lo tenía bien planteado. El francés es súper difícil. Sí, la neta, deberíamos de tomar la soberanía de la Nueva España, en lo que España corre a los pinches galos a la verga, y en lo que el rey Fernando VII regresa al poder. Simón. Un día, Hidalgo andaba valiendo pito por ahí, güey. Ajá, andaba viendo el cielo, güey. Peinándose. Fumando mota, güey, en el parquecito. Cuando Allende llegó y le dijo, güey, escúchame, güey. Tengo un plan verguísimo, te vas a cagar, güey. ¿Has escuchado de la independencia, güey? Ahorita está en boga, güey. Haití, güey. Estados Unidos, güey. Los franceses hace rato, güey. Güey, ¿qué tal te caería una revolución? Hidalgo, que estaba bien marihuano, le dijo, arre.
Obviamente a Hidalgo lo invitaron no por su nulo conocimiento militar, sino por ser un personaje querido por ambos estratos sociales. O sea, había una campaña de marketing de la independencia. Hidalgo era el influencer que necesitaban para activar la campaña, güey. Tal cual, güey. Porque Hidalgo era para ambos demográficos, güey. Le gustaba a los viejos y a los jóvenes, le gustaba a los pobres y a los ricos, güey. ¿Es Hidalgo el primer influencer mexicano, güey? Así es. Pensaron que podría traer a la causa a los hombres ricos, poderosos de la Nueva España, que podrían dar dinero y además armar un ejército con la gente de a pie. Sí. Así, tras una serie de sucesos curiosos que no voy a detallar aquí porque no es un episodio per se de la independencia de México, el 16 de septiembre tuvieron que iniciar de improviso la lucha, ya que algún hijo de la chingada los había delatado. La idea original de la independencia se iba a ejecutar hasta noviembre, en el que era juntar un ejército de verdad, con soldados entrenados. ¿Por qué? Porque Allende estaba juntando a los verdaderos soldados. Y pues Hidalgo sí, iba a ser como más bola, pero en realidad el ejército chido, la idea era que fueran soldados de verdad. Porque la neta nadie diría, sí a huevo, quiero al jornalero que trae un virote duro para defender un movimiento. Pero no quedaba de otra. Así que se dispusieron a reunir una multitud que pudiera iniciar el movimiento. De tal manera que llamó a misa y como era bien temprano, la raza fue de, güey, no mames, ¿cómo que misa ahorita, güey? No mames. Si ahorita hay misa, es que es importante. Y entonces salió toda la raza del pueblo porque todos no nos llamarían a esta hora si no fuera para algo urgente, ¿no? Ajá, para una misa urgente. Misa de emergencia, ¿no? Misa urgente. Chinga, haciendo. Ajá. En putiza. Aplicaron la de... Mientras Hidalgo llamaba a misa, Allende, güey, Hidalgo, no mames, güey, ¿quién va a venir por una hostia a las 3 de la mañana? Y toda la señora, ¡cielos! 3 de la mañana. No, pero que si hubiera sido por una misa, ¿no? Así de que 5 de la mañana llegan, en vergüenza, necesito empezar ya, en putiza, ya. Sí. Ok, ¿ya están todos? Sí, arre. Primera de Corintios, en putiza, güey. En putizas. Entre tus manos. Rápido. Pongo mi vida, Señor. Entre tus manos. El cuerpo de Cristo. Chingaros madre. ¿Qué acaba de pasar? Misa de emergencia, papi. ¿Qué pasó? La idea es que vamos a rebajar el tiempo la siguiente vez a la mitad. Como simulacro, güey. No mames. Un güey al final de cada calle con un chaleco amarillo que era el que te dirigía a tu misa de emergencia, güey. Bueno, Hidalgo llamó a misa y la gente iba esperando eso. Hay muchas discrepancias entre los historiadores sobre lo que... No grito, no empujo, no blasfemo. Así es. Bueno, una cosa de ahí no la respetó Hidalgo. La de no grito. Puta, sí es cierto. Pero hay muchas discrepancias porque no se sabe exactamente qué gritó. Pero hay algunas verdades que son inequívocas y es que ni de pedo gritó Viva México porque si gritaba Viva México, ¿sabes qué le iban a decir? ¿Qué es eso? México? ¿Qué es México? No sonó la campana. Y no llevaba un estandarte de la Virgen. Tengo una duda importante que no sé si se resuelve en este episodio o si hemos de consultar en otro episodio. ¿En qué momento le empezaron a decir México? Cuando lo declararon Estados Unidos mexicanos. Uh-huh. Y después fue México. Porque está de la verga decirle, somos los Estados Unidos mexicanos, somos como los de arriba, pero chafas. No lo pensaron bien, güey. Cambio, México tiene punch, güey. O sea, no mames, es como, miren, los de arriba se inventaron un nombre bien verga, güey. Son estados y están unidos, son los Estados Unidos. Nosotros somos mexicanos. Nosotros tenemos un sistema bien parecido, güey. Somos mexicanos, estamos juntos. Vamos a hacer el imperio de... ¿Cómo se llama el pendejo que... Vamos al imperio de Iturbide. Y no pegó y le pusieron Estados Unidos mexicanos. Y Turbitlán. Y Turbilandia. Y Turbo. Por eso no pegó. Entonces te digo, entre las cosas que sabemos así de a huevo, que todos los historiadores dicen, no digas mamadas, no gritó Viva México, no sonó la campana y no tenía un estandarte de la Virgen. Que sí existió el estandarte, pero ese lo recuperó hasta varias horas después, cuando tomaron el santuario de Atotonilco. Es decir, como que no había un estandarte porque yo vi, o sea, hay fotos en museos del estandarte. No. El estandarte que sale sí existió, pero no lo sacó en el grito famoso. Sí. Algunas de las versiones que existen por ahí sobre lo que gritó este don pendejo fue lo siguiente. ¡Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva! Y muera el mal gobierno. ¡Muera! Esto lo dijo el obispo Manuel Abad y Queipo. ¡Queipo! ¡Viva la América! ¡Viva! ¡Viva Fernando VII! ¿Viva el América, dijo? Sí.
Dijo viva el América. Sí. Yo duermo en una litera. Abajo estoy yo. No, les dijo, señores, damas, caballeros, hermanos, tengo a bien informarles que he renovado el mobiliario de mi morada. Ya no más duermo en catre. Se me ha entregado un artefacto conocido como litera. Así es. Este consiste en una cama sobre otra y lo he organizado de la siguiente manera. En la parte de abajo duermo yo y arriba el América. ¡Viva! Azul crema. ¡América! Dale. Y entonces llegaron los realistas a apuñalarlos a todos. De ya, órale, a dormir. No, viva la América. Ok. Che, estúpido. ¿Me dejaste decir todo eso? Tú serías los bardos de la historia si te dijera, eso que estás diciendo no es correcto. Es incorrecto. Y antes de que caigas en una Falacia. en un acontecimiento histórico poco certero, tengo a bien interrumpirte. En los bardos de la historia tenemos que mamar 2 horas hasta que decimos, no, eso no era cierto. En realidad fue bien aburrido como pasó. En realidad entonces- se dieron la mano y ya se acabó la Bueno, guerra. entonces vive el América, Bebé Pardo, Ajá. Emilio Azcárraga Milmo. Ajá, Fernando VII, la religión y mueran los pinches gachupines de mierda, que eran los españoles. Mueran. Lo de los gachupines sí fue cierto. Sí, Ok. sí, viva los viva los capuchinos. Sí. Vean los Viva los gachupines, chinguen a su madre Ajá, ustedes. mueran los capuchinos. Viva la religión, viva nuestra madre. Otro dice que dijo. Eso es la historia, ¿no? Sí. Ese güey dice que ese güey dijo. Eso es la A historia. eso se dedica Sí, el güey. Museo de Antropología Sí. e Historia. Ese güey dijo que dice. Güey, el Instituto Nacional de Historia, de Antropología e Historia, se dedican a decir cosas que dijeron. Sí, tal cual. Entonces, otro historiador menciona que se dijo, viva la religión, viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII, viva la América y muera el mal gobierno. O sea, este güey juntó lo de los otros Sí. dos cabrones. Hay otra versión que dice que gritó esto. Esta está un poquito más detallada, que dice, hijos de su puta madre. Que se colocó en el campanario y les dijo, antes de que me apaguen el micrófono, chinguen a su madre. Que viene un hijo de su puta madre que nos quiere poner impuestos. No. Hijos, ayúdenme a defender la patria. Se acabó la opresión. Se acabaron los tributos. El que me siga a caballo tendrá 1 peso. Y el que me siga a pie, 4 reales. Porque pues el caballo está fácil. Ajá. Una parte de la... Me bajo el caballo. ¿Qué te dice? Pues sí, pendejo no soy. Una Y ya parte... que, ya que me dé los 4 reales, Me me subo subo al al caballo caballo y y que me dé un peso. Pendejo él. Una parte de la confusión se explica debido a que Hidalgo esa noche dio 3 discursos ante grupos de seguidores ese día, porque pues no todos fueron Sí, a la sí. pinche iglesia a las 6 de la mañana, güey. El primero, previo al famoso grito, fue cuando se refirió a la Virgen de Guadalupe. Algo que tampoco se menciona es que no mucha gente lo siguió en el pueblo de Dolores. En realidad muchos al darse cuenta de que no va a haber misa, no, vámonos, ajá. No lo sigue mucha gente, por lo que Hidalgo recurre a liberar presos de la cárcel. Es como, ¿ustedes quieren estar encerrados o quieren seguir a este pinche pelón a matar gente? ¿Hablo chino, papi? Y ya pues, todos se Pero fueron. ¿por qué él tenía la autoridad de liberar gente de la cárcel? Porque era una revolución, güey. Ah, ok, o sea, literal llegaron y... Sí, te güey, no tumbaron. llegó de señor español. ¿Me daría usted a Pues bien? es que no sé, güey, puede ser que, no sé, algunos curas tuvieran tanto poder que tenían injerencia No, directa en esas decisiones, güey. obviamente, o sea, ya estaban como turba Llegaron iracunda. y tumba la casa, mami, vámonos Sí, recio, sí, ¿no? sí. Mi cuenta de TikTok tiene una brecha de seguridad, me acaban de avisar. Alguien está hackeando el TikTok. En mi TikTok. Entonces, la turba, así formada, tomó control del pueblo de Dolores. De ahí llegaron a San Miguel el Grande, donde tampoco encontraron mucha resistencia. ¿Has ido a Dolores? No. Yo tampoco. No. Continúa. Ok. Luego tomaron... Puta madre, güey. Es que no sé si existe, güey, o sea... Sí. ¿Has ido? Pues no sé, es que es como es el hueco del país, que está Tlaxcala, está Hidalgo, está... Que todo es el mismo pueblo. Sí, o sea... Nomás reacomodan el set. Es como ese centro entre lo que está en el Bajío y la Ciudad de México. Es como... ahí hay algo. Güey, Ajá. son casetas, güey. Sí. Es que esos sí existen, güey. Pero es cada una de las casetas a la Ciudad de México es uno de los pueblos que fue tomando Hidalgo. Hidalgo,
Posteriormente tomaron la ciudad de Celaya. Tomaron la caseta. Tomaron la caseta como si fueran cabrones del Cente. Y Salamanca. Y en cada población se le iba sumando más gente, tanto tropas entrenadas, que Allende era el que les decía a las tropas, únanse, aquí hay generales, y Hidalgo sí era el que le hablaba a la racita de... Esta es la primera transformación de México, ¿no? ¿Sí? Okay. ¿Esta es la primera transformación? No. No, según ¿No? yo, la independencia es la segunda. La revolución fue la tercera. No, según yo es independencia, las leyes de reforma, la revolución y Morena. Y Morena. Es cierto, con nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador. Firme aquí para que podamos seguir teniendo a Andrés Manuel López Obrador otros 6 años. Cuando le pregunten en la boleta, usted pone, sí estoy de acuerdo que el ciudadano presidente se quede otros 6 años. Pero escriba eso en la casilla de otro candidato a Ah, la sí, verga. sí, en los votos de Tlaxcala. Porque a nadie le importa. Aquí comenzaron muchos de los problemas, ya que al carecer de una ideología realmente que amalgamara Sí. un ejército formado con una turba iracunda que lo único que quería era vengarse, Hidalgo sabía que la única manera de mantener el apoyo de un pueblo era dándole rienda suelta a los bajos instintos de sus tropas. Estaba al mando de una horda iracunda y mientras los dejara estar iracundos, los seguirían a donde fuera. De tal manera que cuando llegaban a una ciudad sucedía lo siguiente. Primero que nada, hacían mierda la defensa local que constaba de tres bichis españoles que ¡no hagan eso! ¡No! Y Se lo comían. Se lo comían. No porque fueran unos genios de guerra, sino porque lo superaban 10-1. Allende, la neta, sí le sabía bien cabrón a la guerra. Era el capitán de dragones, pero al Chile la raza no le iba a hacer caso, güey. La raza, que era la turba grande, le hacía caso a Hidalgo, güey. Entonces, Allende trataba de poner de, pues vamos a flanquearlos de este lado, y mientras ustedes ya están desollando a la gente. Ok. Se están comiendo la pared. Sí. Se están comiendo la pared. Suelta mi casco. Eso no se come. Estos güeyes ganaban porque eran un chingo. Encontré algunos registros que decían que para cuando llegaron a Celaya eran hasta 30,000. Que para ejércitos de ese entonces, ejércitos de ahorita, siguen siendo un chingo. 30,000 cabrones de Nesa que lleguen a Jalisco en este momento, nos hacen mierda, güey. La Guardia Nacional no puede contra ellos, güey. ¿Qué haces, güey? Nah, güey, es que en cualquier escenario 30,000 personas es demasiado, güey. Ahora, 30,000 ñeros. Iracundos, explotados, violentados y con la esperanza de que el cura los perdonara por lo que iban a hacer. Sí, porque además era como, pues ¿qué? El cura me dio permiso. ¿Qué me va a pasar, güey? Exacto. No mames. Una vez que hacían mierda a las defensas locales, comenzaban los saqueos y los hurtos. Algunos en un origen a casa de ricos, pero también luego se pasaban a los comercios y luego a la población civil y después literal se llevaban el cobre de la iluminación de la calle, güey. Le quitaban los collares a los perritos, güey. Chupaban los cactus. Sí. Se llevaban la arena en bolsas, güey. Dejaban los pueblos pelones, güey. Pura pinche piedra caliza, güey. Los dejaban pulidos, güey. Ya dejaban todo eso y algo. Este es el México que quiero. No mames, parece escenario de Call of Duty, cabrón. Pero te voy a seguir. Cuando bugueas el juego y solo se ve el agua y luego abajo puro blanco, güey, de que ya no programaron nada, así dejaban los pueblos. Y allí ya sin decir nada, el vato nada más preocupándose de que un cabrón le estaba pellizcando el caballo. Sí. Y una vez que ya no había nada que robar, empezaba lo bueno. Dialoguemos, señores. No, violaban y mataban. Ah, verga. Mataban civiles, muchos españoles o criollos que no hacían nada más que estar pasando por ahí o tener alguna que otra propiedad. Algunas de estas ejecuciones fueron ordenadas por el mismísimo cura Hidalgo. Les va a caminar como si nada, que me llevan. Y la esposa, ¿qué te van a hacer? ¿Violar o matar? No sé. No sé. Nomás escuchamos un niño, ¡ambas! Un poquito de ambas, no le voy a mentir. Mientras, Hidalgo literalmente decía, ahí están las masacres. Ahí están. Argumentando que eso solo era una respuesta del descontento social y que se trataba de justicia. Que de cierta manera tenía razón. Sí. O sea, tenemos que entender que llevamos 300 años de estos hijos de su puta madre pasándose de verga, pero
pues también no todos los civiles que estaban ahí tenían la culpa de haber nacido en México y tener tantita sangre española. O sea, se entiende que después de 300 años de un régimen así, güey, si el PRI hubiera durado 300 años, la rapiña hubiera sido ley. Sí, pero pues aún así sí se estaban pasando de verga. Esto comenzó a ocasionar roces entre los líderes insurgentes, principalmente entre Allende e Hidalgo. Allende en especial no estaba nada contento y no quería que aquello fuera como el sello del movimiento insurgente, porque eso le iba a costar que, ¿sabes? Los altos mandos del ejército realista se fueran uniendo a... ¿Cómo es como se generan muchas de estas revoluciones? Cuando el ejército se le voltea al gobernante, es la verdad. Las revoluciones están orientadas a convertirse en golpes de estado. Sí. Que necesitan de las Fuerzas Armadas, ¿no? Exacto, y Allende era su aim, conseguir el apoyo de soldados. De hecho, hay muchas cartas tanto de Allende como de Hidalgo mandando a varias cabezas del ejército pidiendo que se unieran. Y era como, nos vamos a unir a los cabrones que literal acaban de dejar un pueblo vacío, güey. No creo. Los güeyes que le sacaron el tinte del cabello a una señora a putazos. Sí, o sea, no mames. Pero la neta era inútil porque Allende había perdido el control del que había sido su movimiento. Anteriormente en Celaya, Hidalgo había sido nombrado capitán general o generalísimo de América. Papaya de Celaya. La papaya de Celaya. Obviamente a Hidalgo se le había subido las cabras al monte. No me acordaba de esa madre que era el generalísimo de América. Allende sabía que la mayoría del grupo insurgente, el cual no pertenecía al ejército, estaban ahí solo porque Hidalgo permitía que hicieran sus desmadres. Qué mamada, ¿no? Lo de el generalísimo de América. Seguramente una familia en Corondo, Argentina, así de... Y no sé, ¿viste? Si a esas vamos, el verdadero generalísimo de América es Bolívar, güey. Simón Bolívar. Le duela a quien le duela. Ya luego hablaremos de la revolución bolivariana. Sí. Simón Bolívar es el verdadero generalísimo de América. Este es un podcast comunista. Así es. Y al mismo tiempo priista. Sí, lo cual es curioso. Y también es capitalista. Al mismo tiempo somos pobres. Pero también nos pusieron la Sputnik. Uno de los puntos máximos de tal descontrol llegó el 28 de septiembre en Guanajuato. Días antes, el ejército insurgente había enviado un emisario para intimidar a Juan Antonio Riaño, viejo amigo del cura Hidalgo e intendente de la ciudad, que le dijeron, entrega la ciudad y no habrá violencia. Pero Riaño, que era un hombre con formación militar y que sentía respeto por la corona española, dijo, ni madres, güey, no te voy a entregar nada, güey, y hazle como quieras, pinche insurgente de mierda. Por lo que se negó a entregar Guanajuato a los rebeldes. Como precaución, porque ya sabía que estos güeyes eran unos animales, mandó que las familias españolas y criollas, porque también solo defendía a los que tenían varo, se refugiaran en la Alhóndiga de Granaditas, que era... En la Albóndiga de Granadita. No, la Alhóndiga era una fortificación grande donde guardaban... Un almacén, ¿no? Ajá, pero era de piedra, era grande, tenía... Pero era de granaditas, o sea, no mames. ¿Has sido la Alhóndiga de Granitas? No, yo tampoco. No, fíjate que sí. ¿Tú sí? ¿Verdad que sí está grande? O sea, sí parece un fuerte. Yo fui muy morro y no sé si es lo mismo que le pasa a todos los morros que se adaptan a la Alhóndiga de Granitas, que piensan, sí tiro la puerta, güey. Si me pongo una losa, sí puedo. Pero, y además es eso, o sea, la única entrada era una pinche piedra, digo, una pinche puerta de madera al estilo Khazad Dûm, güey, o sea... Estaba muy, muy cabrón entrar. Entonces llegó ahí buscaron refugio cientos de personas, entre soldados, hombres civiles, mujeres, niños, ancianos, que llevaban consigo sus bienes con afán de defenderlos, que no los culpo. Una vez más, entró el ejército, Hidalgo les dio la última oportunidad de rendirse. Riaño volvió a decir, pélame la verga, Hidalgo, gritando desde arriba. Le dijo, no nos vamos a rendir. No te voy a pelar la verga. No, ajá. Así que comenzó el combate. Las fuerzas de Hidalgo, aunque mal organizadas, superaban en miles a las de Riaño. Seguían siendo 40,000 cabrones que se comen la pared. Sí, o sea, que se podían comer la puerta, como termitas, güey. Riaño, desesperado por la inmovilidad a lo que le obligaba el encierro, salió de la Alhóndiga con un grupo de soldados a combatir a los atacantes. Literalmente salieron y nomás... Y desaparecieron, güey. Sí. Ajá. Cuenta la leyenda, no la leyenda, más bien cuenta la historia, que a Riaño lo mató un disparo cualquiera de un indio. Sí, es como granaderos enredada de Tepito, güey. Sí. ¿A qué vas, cabrón? Sí, o sea, no. Sin embargo,
Aunque ya no habían soldados o tantos soldados, el edificio era sólido. Y la defensa de los que se mantenían atrincherados además disparaban desde la azotea, entonces pues, estaban frenando el avance de las fuerzas insurgentes. Fue entonces que un ser mitológico descendió del cielo. Era mitad persona, mitad tortuga, pues en su espalda cargaba con una enorme losa de concreto y usaba su magia de cosa que nunca existió para quemar la puerta y permitió la entrada a los insurgentes. Eres un pendejo. Y por si no queda claro, el Pípila no existió, amigos. Una de las teorías es que este señor fue una metáfora que se creó para hablar de los trabajadores mineros que se unieron al grupo insurgente, que ellos no llevaban losas, pero llevaban sus protecciones que usaban de la mina. Dicen que eso sí los ayudó a protegerse de los disparos. Pero no, el Pípila no existió, amigos. Su magia de cosa que no existe. Pero eso es historia por otro día. El chiste es que el ejército insurgente logró entrar a la Alhóndiga, donde masacró sin piedad, principalmente mediante golpes y cuchilladas a soldados defensores, a hombres, ancianos, a mujeres y a niños, y destrozó víveres y objetos. El suelo se entremezcló en una masa de sangre, carne y vísceras de humano, y de animales también, además de restos de comida, objetos de trapo, de papeles y de documentos embarrados. Las paredes estaban empapadas de sangre, como si la piedra y el ladrillo la hubiesen resumado desde dentro. La atrocidad culminó ahí con el saqueo de todos los bienes y útiles valiosos. Esto que narro lo describió José Antonio Aguilar, no ese José Antonio Aguilar, sino un historiador de derechos humanos de la UNAM. También cantante de folclore mexicano. Ajá, que casualmente cantaba rancheras. Sí, o sea, fue una masacre hecha y derecha, una masacre, porque la verdad la gente de adentro no tenía ni cómo defenderse, güey. Sí. O sea, una vez que entró el ejército insurgente, la gente se iba a rendir, güey. O sea, entonces no había necesidad, pero estos güeyes llegaron y dice que si te iba bien, te daban un balazo, pero, güey, te agarraban a golpes, te apuñalaban, güey. Además, estoy seguro que... Güey, imagínate la puñalada con un cuchillo oxidado, mal afilado. Es como si te mataran a de un cucharazos. Güey que no sabe apuñalar. Sí, o sea, un güey te mataba a cucharazos de madera, güey. Imagínate lo que lleva a que te maten con cucharazos de madera. Qué muerte tan horrible. Consumada la masacre en la Alhóndiga, las huestes de Hidalgo procedieron a hacer lo mismo con el resto de la ciudad. Durante 3 días se ensañaron con la población. De hecho, Guanajuato era plano. Sí, lo hicieron. Se comieron el monte. Como putas hormigas, güey. Hicieron lo mismo con la población, los comercios, las casas, las haciendas, las jaras. El borracho. El cementerio de horror en el que quedó convertida la Alhóndiga se multiplicó profusamente por toda la ciudad. Si bien se habían mamado anteriormente, esto sobrepasaba y por mucho todo lo demás. Hasta el mismo Hidalgo se sacó de pedo y dijo, verga, güey. Por eso hay historiadores que coinciden que por este mismo miedo es que decidió no entrar a la Ciudad de México cuando ya la tenían prácticamente dominada, pues temían que la escena se repitiera o se maximizara, porque pues recita la Ciudad de México, güey. O sea, imagínate ese ejército entrando a la ciudad más importante del país y más poblada. Sí. No. O sea, sí fue uno de los motivos por los que Hidalgo dijo, no, güey, mejor vámonos. Sí, como concierto de Alemán. Si en Guanajuato estuvo cabrón, en Ciudad de México se va a poner más ojete. Que también, güey. Ahora sí que, como lo dice el dios Ferras, o la bebes o la derramas, güey. Ya habías empezado tu desmadrito, güey. Jálale, cabrón. Y llega hasta el fondo. Mucha gente se retiró del ejército en ese momento cuando emprendieron la retirada. De hecho, el propio Allende sí quería entrar a la Ciudad de México, güey, porque muchos historiadores dicen, güey, si el ejército entraba a la Ciudad de México, en ese momento se acababa la guerra de independencia, güey. No sabemos qué hubiera pasado. Si tomas la Ciudad de México, pues ya. Sí, güey, o sea, no mames, tiene la ciudad más importante del continente, al menos de Estados Unidos para abajo. Entonces, no mames, o sea... Y probablemente en ese momento, la más importante del continente, güey. O sea, sí. No mames, estaba muy cabrón. Pero mucha gente se empezó a salir. ¿Por qué? Porque lo que la gente quería era, güey, la gente ya se estaba relamiendo los pinches bigotes llenos de sangre. Güey, imagínate, para estos cabrones, lo que hicieron en la Alhóndiga estaban de, güey,
en la Ciudad de México, nos vamos a hacer ricos de robar pinches, Sí. tiendas, güey. Tienen hambre del cagadero. Sí, y cuando Hidalgo dijo que no, mucha gente se fue, lo que le quitó mucho poder a Hidalgo. Después de sufrir algunas derrotas, Hidalgo y Allende decidieron que ya mamó el movimiento y se separaron. Fue entonces que Hidalgo llegaría a la gloriosa y 7 veces heroica, por confirmar, ciudad de Guadalajara. La más bella de todas las flores del ejido. La cual ya había sido tomada por otros insurgentes bajo la dirección de José Antonio el Amo Torres. Ese apodo No está bien mames, pasado de verga. Parece el lateral izquierdo del Atlas, güey. De hecho, sí, güey. Ese güey fue de los que ganó un campeonato con el Atlas. El único campeonato. Qué fácil me pudiste haber dicho el Tubo Gómez. El Tubo Gómez. Pero es un buen apodo, el Amo. ¿El Amo? Sí. ¿Ya habías escuchado hablar de este güey? Nunca, güey. ¿Sabes por qué nunca? Porque de ese güey solo hablan en cuarto año en historia de Jalisco. No sé si los niños todavía tienen su libro de la SEP de historia de Jalisco, de historia regional de Jalisco, que era cuando tenían, digo, a ti no te pasaba porque vivías en la Ciudad de México y centralismo, pero aquí teníamos un libro de historia de Jalisco y el Amo Torres era básicamente todo, o sea, eso y la casa de los perros, güey, no tenemos de qué más hablar, y el vampiro de... ya el último bimestre es Leyendas del Panteón de Belén, güey. Son recetas de salsa cruda, güey. De cómo hacer un tejuino. Güey, justo te iba a decir un comentario probablemente muy centralizado, que es que yo no sabía que en Jalisco llevaban historia de Jalisco. Todos los estados llevaban historia de ese Entonces yo estado. no sé si en Ciudad de México es que no llevamos historia de la Ciudad de México o la historia de la Ciudad de México Es la historia de México. historia de México, Sí, güey. yo creo que más bien es eso, güey. Ok. Porque, pero sí, y el Amo Torres se hablaba mucho de él porque fue nuestro independentista más importante. Verga, ¿de qué hablarán en Colima, güey? No sé, güey. Chance, Colima tiene una historia bien rica, bien interesante. Pero nadie sabe. O chance hablaban de la invasión de cachorras, güey. De lagartijas blancas, así de que fue entonces que en 1800 estábamos en guerra contra las lagartijas blancas. En las noches solo se oía... Y sabíamos que había llegado nuestra muerte. Mientras Hidalgo destrozaba el país, sus güeyes agarrando a pedradas las cachorras, güey. Pero un ejército de todos los colimenses, así. Le llamaban la ola. 35 personas. Le llamaban la ola blanca, güey. Porque solo se veía cómo se levantaba una pinche ola de lagartijas, güey. Sí, Mi peor miedo, güey. Para los que no saben, le tengo una fobia irracional a esas lagartijas. Las odio. Las eso odio hace con historia todo mi de ser. Colima. Eso Sí. o leer Pedro Páramo todos los años. güey. Exacto. O ir al nevado. ¿De qué? Sí. Esto antes era puro monte. Y luego empezó a salir fuego y dijimos, cabrón. Ir al Nevado y van a la parte de Jalisco. Sí, es que aquí está lo bueno. No le digan a los jaliscienses. Colima solo están los baños. En Guadalajara, Hidalgo, ¿te acuerdas de Hidalgo? Guadalajara ha recibido... Güey, dijiste en Guadalajara Hidalgo y yo, no, papi, no. Eso sí no te lo voy Eso a sí no permitir. te lo va a pasar. Guadalajara está en Jalisco. Puedes decir que hubo una guerra contra lagartijas, pero en geografía no te equivocas en este podcast. No somos los bardos de la geografía. Ibas a decir ese chiste, ¿verdad? Sí, güey. ¿Cómo se nota que estamos pedos? Llevamos 50 minutos y voy a medio podcast, cabrón. Échele. Vamos, ¿por qué es Espero estén México? pisteando los que nos oyen. Sí, porque yo estoy bien pedo ya. En Guadalajara, Hidalgo es recibido como un rey. Se tocaron las campanas varias horas. El pobre campanero... El pobre campanero, güey, andaba en vergüenza. El enano, güey. Ya bien harto, Sí, güey. sí. Enano. Sí. El jorobado que tenían andaba en vergüenza. El jorobado de Juárez. De Ajá. Avenida Juárez. Aquí viene lo más cabrón. Un ejército desfiló frente a él y sería nombrado Su Alteza Serenísima. Así es, muchos años antes de que Santana lo hiciera. Ese güey le había ganado el apodo. Hidalgo aceptaría gustoso, como dirían los portugueses, con lágrimas en los ojos y se presentaría vestido de alteza, con una sotana galonada y una banda a través del pecho. Además, a cada brazo venía acompañado de 2 muchachas pechugonas. También se le adelantó a Pancho Villa. Así es. Durante mucho tiempo se interpretó esta calurosa bienvenida, entre comillas, que se le dio a Hidalgo como un apoyo de los habitantes de la ciudad a la insurrección. Lo que en realidad es que tanto las autoridades civiles como las eclesiásticas creían que si se la cromaban, este güey no iba a matarlos. Que sí pasó. Entonces,
Pues sí, creían que no se iba a repetir la matanza, lo cual sí pasó. Este güey, crómasela y el güey, me caes bien. No vayas a misa mañana, tú me caes bien. Por lo cual no se debe interpretar esto como que Guadalajara estaba a favor de la rebelión. Si aquí en Guadalajara somos, es que vamos siempre a apoyar las ideas de derecha. Aquí le vamos al que gane. Aquí le vamos al que gane y al que no esté a favor del aborto, porque eso es pecadito y no. Pero Guadalajara es muy del que gane, güey. En Guadalajara, históricamente, se apoya mucho a la selección de Brasil. Porque en el Mundial del 70, el grupo de Brasil. Bueno, pero era Brasil aquí, jugó aquí, güey. O sea. Y era como, son buenos y están jugando en el Jalisco. Mira, me mama Guadalajara, me encanta vivir en Guadalajara. Nunca nadie bueno ha jugado en el Jalisco. Pendejo. Pero sí, somos muy convenencieros y somos muy mochos. Entonces era como, mire, señor Hidalgo, si usted no nos mata, nosotros se la mamamos. Porque además somos la capital homosexual del país. Vengo a negociar. A cambio de seguridad y bienestar, vamos a entregar todo. Entregamos hasta nuestra decencia. Estoy dispuesto a negociar. No todo sería malo en Guadalajara, pues aquí Hidalgo editaría El Despertador Americano, primer periódico insurgente. Además, el 6 de diciembre publica un decreto en el cual se abole la esclavitud en la Nueva España. Como el cura de Dolores tenía una idea clara de los cambios económicos, sociales, políticos y culturales que se estaban dando en el mundo, proclamó la libertad de los individuos y los principios de igualdad y justicia para ser congruente con los derechos fundamentales del hombre moderno. Eso sí, no se le puede negar a Hidalgo. Sin embargo, Hidalgo también entendía que abolir la esclavitud debilitaba a los españoles, dueños de esclavos y enemigos acérrimos de los criollos insurgentes, por lo que la liberación de los cautivos, por lo que si les liberabas a los cautivos, perdían parte de su patrimonio. Entonces también por ahí va la jiribilla. Poner fin al cautiverio de los negros y los mulatos formó parte del proceso de la confiscación de sus bienes, con los cuales se financió la insurrección. Pero aún así, bien que mal, haya sido como haya sido, este cabrón fue de los primeros en México que decretó una abolición de la esclavitud, que no servía de nada porque estábamos en guerra y ese güey no era gobernante, pero bueno. Simbólicamente. Simbólicamente importa, y es por eso que aquí en Guadalajara tenemos una estatua cagada por paloma de Hidalgo con dos cadenas. Si ustedes han ido al centro de Guadalajara y decían, tenemos un Hidalgo, pero ¿por qué Hidalgo trae dos cadenas en la mano? Es porque ahí, justo en esa plaza, por eso se llama la Plaza de la Liberación, porque ahí Hidalgo dijo, no güey, no está chido. Porque más o menos a la altura de esa plaza dejas de oler las donas sí, y te liberas. Te liberas y tú puedes pedorrear a gusto. Ay, en fin. Por otra parte, ahí andaba Allende, ¿te acuerdas de Allende? Sí. El capitán de dragones. El güey, su plan era defenderse en la Alhóndiga de Granaditas, pero había valido verga porque no tenía un ejército tan grande, por lo cual regresó arrepentido. De hecho, o sea, no se habían peleado como tal. Fue como cuando las bandas dicen, estamos en un break creativo para cada quien explorar sus ideas. O sea, no había sido un quiebre del movimiento independentista. Sí, sí. Finalmente, el 2 de diciembre de 1810, regresó a Guadalajara, pero pues se dieron cuenta que seguían sus conflictos. Todo se agravó cuando Allende se enteró que a pesar de sus múltiples conversaciones en las que Hidalgo juraba que iba a cambiar, había mandado degollar a varios prisioneros españoles y personas no afines con la lucha insurgente en Las Barranquitas, que ahorita es un sitio muy cercano a donde está el Parque Alcalde, para los que son de Guadalajara. El cura ya tenía hasta la puta madre a Allende. O sea, me tienes de un huevo, cabrón. Por lo que se dice que Allende consultó con la diócesis de la capital de Jalisco, en especial con el canónigo Gómez y Villaseñor y el doctor Severo Maldonado, si era legítimo, en conciencia, eliminar al cura Hidalgo. Con sustento que era un tiranicidio, y así evitar males mayores por el desmedido poder que ya aplicaba Hidalgo. La verdad de las cosas, ignoramos cuál fue la respuesta que le dieron a Allende. Lo que sí es que Hidalgo gustaba de beber chocolate almendrado que, por su penetrante aroma, había permitido disfrazar fácilmente el olor de veneno. Entonces, esto es otra cosa que no se habla. Allende consideró seriamente matar a Hidalgo. Y no lo iba a matar, digamos, de manera, pues que todo el mundo se enterara. Sí. Lo quería envenenar. O sea, esto te habla de la desesperación de Allende, que Allende era un hombre muy honorable. Y estaba dispuesto a todo. Estoy dispuesto a todo. Con que sabe este cabrón.
Finalmente Allende no se animó porque era el mejor hombre. Semanas después se enterarían que el general realista Félix María Calleja iba rumbo a Guadalajara bien emputado y listo para partirle su pinche madre. Calleja era una pistola, güey. Era un experto militar y lideraba uno de los ejércitos mejores entrenados de la Nueva España. Calleja era su Satanás, güey. O sea, Calleja sí... Su Hans Landa. Ajá. De hecho, Calleja era el que le había puesto en su madre en Guanajuato. Sí. O sea, Callejo era una chingonería. Pero Hidalgo dijo, Nel, se arma, me lo puedo verguear 1-1, sin guantes, güey. Él y yo, güey, sin playera. Tráiganme a Calleja. ¿Cuál fue el resultado? El ejército insurgente fue derrotado de manera humillante en la batalla de Puente de Calderón, por lo que tuvieron que emprender la retirada. Nuevamente Hidalgo y Allende se enfrascaron en una discusión. Precisamente Hidalgo declararía sobre su discusión con Allende en la hacienda de Pabellón lo siguiente. En dicha hacienda, como si fuera Cristiano Ronaldo, ¿verdad? En dicha hacienda, es una injusticia. En dicha hacienda fui amenazado por el mismo Allende y algunos otros de su facción, de que me quitaría la vida si no renunciaba al mando. Pito chico. Lo que hube de hacer y lo hice verbalmente sin ninguna formalidad. Desde esa fecha seguí incorporado al ejército sin ningún carácter, intervención y manejo. He llegado a entender que se tenía dada la orden de que me mataran si me separaba del ejército. En otras palabras, Hidalgo entraría a Zacatecas como prisionero del mismo ejército insurgente. Otra cosa que jamás se habló. El ejército insurgente, para ese entonces, solo llevaba un prisionero. Ese prisionero era Miguel Hidalgo. El ejército insurgente intentó huir al único lugar donde todos los que queremos huir de México sabemos ir, Estados Unidos, para reabastecerse y conseguir más armas y quizás un apoyo de los muchachitos, ¿no? De los gabachos. Sin embargo, no lo lograrían, ya que el 21 de marzo de 1811 serían apresados en las norias de Acatitlán de Baján y llevados a Chihuahua. Chale, estuvimos muy cerca de ver un cameo de Hidalgo en Hamilton. Así es. Güey, estuvieron muy cerca de llegar a Estados Unidos. Muy cerca. Estamos tan cerca. Donde, ahí en Chihuahua, serían juzgados. Por su investidura como sacerdote sería sometido a 2 juicios, uno militar y uno eclesiástico. En materia eclesiástica sería acusado de 53 cargos. Ok, leve. Inclusive en los juicios de Hidalgo y Allende, se seguían tirando mierda. Porque se odiaban, güey. Allende denunció a Hidalgo e hizo público sus deseos de matarlo para detener sus locuras. Por su parte, el padre de la patria dijo que Allende era un traidor y aseguró que como lo habían hecho prisionero a él, mucho de lo que pasó no era su culpa. Yo estaba encadenado, mira, mientras andaban matando gente, yo andaba ahí rezando, güey. Yo ni pelo tengo. Usted no tiene ni un pelo de tonto. Ahí está. Pero sí cometió crímenes de guerra. Debatible. Sí. Ay, pero lo del pelo, ay, mira, no me lo quitas. No me lo quitas. El 18 de mayo, Hidalgo firmaría el manifiesto de arrepentimiento, donde dice: me dejé llevar por el frenesí revolucionario. Se me hizo fácil. Estaba viejo, se me hizo fácil. Posteriormente sería excomulgado. Aquí está muy curioso que encontré que sí fue excomulgado por el tema de la iglesia y le rasparon sus manos, Eso está bien culero, güey. Cuando se excomulgan, le raspan la cabeza porque ahí también les caen el pinche humito ese, sí, que les avientan, el juguito sagrado. Y también les raspan la cabeza y las manos. Pero en realidad fue un hecho político. ¿Por qué? Porque en ese entonces, no sé si todavía, no, ya no, a veces, a un clérigo no lo podía juzgar el Estado. Okay. Entonces, si lo querían juzgar por sus crímenes políticos, tenían que excomulgarlo. Okay. Entonces lo excomulgaron. Porque hasta antes de excomulgarlos tenían una especie de fuero. Ajá, exacto, tenía el fuero eclesiástico, de que la iglesia se va a encargar de él, pero la iglesia dijo, no, güey, no queremos, güey. Sí, que ya no sea parte de la iglesia. Sí. Por lo tanto, fue juzgado de manera política, fue declarado culpable de alta traición, sedición, conspirador y de ser mandatorio o demandar a que sucedieran robos y asesinatos. Por lo que debía ser condenado a muerte. Antes de partir al paredón,
Perdona y regala dulces a quienes lo fusilaron y les dice: la mano derecha que pondré sobre mi pecho será, hijos míos, el blanco seguro al que habéis de dirigíos. Básicamente dijo: aquí disparen, culeros, y no fallen una pinche bala porque me paro, hijos de su puta madre. Jálale, ¡No más perro. que me dejen vivo, cabrones! Jálale, perro, jálale. Sí, básicamente fue eso. Otro dato curioso de Hidalgo: su fusilamiento fue un poquito curioso, ya que tras 2 rondas no lograron derribarlo. Dispararon, lo atravesaron y el güey seguía parado. Dicen por ahí que inclusive gritó: ¡que aquí, cabrones! O sea, no así pues, pero sí fue como: les dije que aquí, en el pecho. ¿Qué pido con Toretto? Sí. No. El güey tenía lo suyo, güey. Finalmente, hasta una... Cachazos. Sí. Llegaron y le dieron un pinche madrazo. Llamaron a un luchador para que le tuviera el corazón a un pinche hachazo, güey. A un pierrotazo. Finalmente le dan un tercer tiro. ¿Cuál es el pedo? A Hidalgo tenían que matarlo a balazos en el cuerpo porque una de las indicaciones era que no se le diera el tiro de gracia. ¿Por qué? Porque la idea era decapitarlo. Sí, necesitaban la cabeza presentable. Porque a Hidalgo lo decapitaron y su cabeza sería colgada junto con la de Allende, Aldama y Jiménez, los líderes revolucionarios, en la Alhóndiga de Granaditas como escarmiento por si alguien más se quería pasar de verga. Porque la neta a España le pegó cabrón lo que pasó en la Alhóndiga. O sea, obviamente era un mensaje muy cabrón colgar la cabeza de esos güeyes ahí. Y ahí se mantendrían por más de 10 años, güey. Las cabezas se bajaron hasta marzo de 1821. Terminada la guerra. Todavía no terminaba la guerra, Bueno, pero ya casi. decretada la independencia. No, la independencia se decretó el 21 de septiembre de 1921. Todavía faltaban algunos meses. 1900. Sí, cabrón. Duró un ¿Cómo ves? vergazo, Ya güey. había pasado la Primera Guerra Mundial. ¿Para qué vergas peleó Juárez? Ni había país. Perdón, de 1821. Entonces, pero pues ya, Sí. O sea, pues ya, Pasado el ¿qué pedo. era, güey? O sea, eran unas pinches uvas pasas. O sea, no mames. La gente ya pasaba por la Alhóndiga y ni se acordaba que había pasado ahí de: mira, ahí tienen unas pasitas. Aquí espantan. Aquí espantan. Dato curioso: una vez terminada la guerra, se ofreció pensión a los familiares directos de los independentistas. Fue entonces que salieron 5 supuestas hijas de Hidalgo. No todas, solo 2, según yo, pudieron ser comprobadas. En 1821, el cuerpo de Hidalgo, sin cabeza, fue exhumado de Chihuahua y junto con su cabeza se reunieron felizmente. Se le enterró en el altar de los Reyes de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Posteriormente, en 1925, reposa en el Ángel de la Independencia, en la capital, junto a los restos de quien sería uno de los güeyes que más lo odiaron en vida: Allende, el capitán de dragones. Y pues básicamente eso es todo lo que tengo que decir de Hidalgo y la Guerra de Independencia en esta ocasión. ¿Qué opinas? Me dieron muchas ganas de ir a Ciudad de México al Ángel de Independencia a ver así de que, mira, aquí está. Mira, Ráscale. aquí está el culero. Ráscale ahí. Ráscale y huele. Huele a independencia. Huele a independencia y a masacres. ¿Qué tal? Ya- ¿Qué tanto de esto que te conté conoces? Aquí va algo curioso. Es que tú y yo sé que somos muy evidentemente aficionados de la historia. Sí. ¿Qué tanto tú conocías? ¿Qué tanto aprendiste hoy? ¿Y qué tanto crees que la gente que no se mete a la historia conoce de este Hidalgo? ¿Qué tanto conocía específicamente, como de ciertos datos, no mucho? Sabía que Hidalgo era una persona... Complicada. O sea, que históricamente se le presentaba a Hidalgo como todo bien, cuando en realidad es una persona súper... con matices súper contrastantes. Algo que decían uno de los historiadores... de hecho fue el que escribió el libro de Hidalgo, del que después se hizo la película. Es que esa imagen del viejito bonachón, Sí. tenemos que enterrarla, güey. O sea, no era un viejito bonachón. Sí, no es nuestro Santa Claus. No. Y yo cuestiono un poco el tema de tener su foto en todos lados, pero prosigue. Sí, o sea, el tema de decir, es un güey mucho más complejo de todo bien, pero también creo que tiene que ver con el hecho de que necesitamos una cara para ser figura de un momento histórico, y eso pasa en todo el mundo, güey. Uh-huh. O sea, un momento histórico como lo que puede ser pues la misma independencia de los Estados Unidos, güey.
necesita una cara en George Washington, cuando en realidad Washington pues sí era una cara importante del movimiento, güey, pero hay un montón de personas involucradas, Claro. lo mismo que acá, güey, o sea, ¿por qué no hay una cara de Allende en todos lados? Sí, o sea, para empezar, la idea de la revolución ni fue de Hidalgo. Exactamente. Hidalgo era el mitotero, cabrón. Que volvemos al mismo, también tiene sus valías. Pero yo estoy muy conflictado entre ese tema de si necesitamos o no a los héroes nacionales. Porque por una parte son los que amalgaman una identidad. Sí. Que como seres humanos necesitamos identidad, güey. O sea, sí, yo entiendo, todos somos seres humanos y yo creo que todos deberíamos de respetarnos como seres humanos. Pero también creo que esa parte de la identidad de grupo está chida. Sí, hay un tema en el Entonces cual está muy complicado. nada genera más empatía y pertenencia que las historias humanas. Entonces es mucho más fácil para cualquier generación entender la historia a partir de personas específicas. Sí. Entender el desvergue que fue el México de finales del 19 en Juárez y en Maximiliano, en lugar de en grupos enormes de conservadores, liberales, extranjeros En y guerrilleros. ideologías, en situaciones. Exacto, güey. Lo mismo que con pues el resto de Latinoamérica. Es mucho más fácil entender un movimiento enorme en nada más la cara de Bolívar Ujú. que en muchas pequeñas luchas y movimientos, güey. ¿Por qué? Porque genera empatía. Ahora bien, esa historia y ese perfil y esa persona en particular es manipulable a lo máximo a lo largo de los tiempos, o sea, güey. por ejemplo, ¿estás de acuerdo que para una película está bien manipularlo? Para lo que le enseñas a un niño no está chido manipularlo porque eso es adoctrinamiento. Sí, sí. Entonces, yo creo que es más válido decirle los matices. O sea, Hidalgo sí fue una persona muy revolucionaria, sí estaba a favor del pueblo, porque eso siempre, o sea, Hidalgo siempre estuvo a favor del Sí. pueblo, pero también fue una persona que se le salió de control, que tenía vicios y que además el güey pues, cometió crímenes muy cabrones. Que yo creo que... Es que, o sea, obviamente no sé si... Es que, obviamente, creo que obviamente ahí entra un poco... es como- una discusión interesante. Ajá, y además como el sesgo que tenemos tú y yo por conocer de la historia. Pero yo lo que creo es que justo como lo describiste ahorita al final a Hidalgo, no se lo puedes explicar a un niño, o sea, de primaria. O sea, al morro de primero, segundo, primaria que apenas está conociendo historia... ¿Tú no crees le- que a un niño le tienes que enseñar con blancos y negros? Como se nos han enseñado. Mexicas buenos, españoles malos, Hidalgo bueno, Félix María Calleja malo. No blancos y negros, porque hay matices en todo. Ujú. O sea, el tema de conquista, independencia, etcétera. Pero no puedes explicarle tan de lleno a un niño güey, pues Hidalgo ordenaba decapitar personas y violaban gente cuando el ejército llegaba. Eso es algo que tienes que Pero entonces, tratar de a poquito, güey. ¿Cómo lo manejas para que no se vuelva esta idolatría a un ídolo que no es? O sea, Ah, eso sí, de un inicio entender que ninguna figura histórica es 100% buena o mala. Eso sí lo puedes explicar desde la primera clase de historia que tengan los morros en su vida, güey. ¿tú crees que es posible formar una identidad nacional sin ídolos específicos? O sea, si de repente en el grito dicen, es que, ¿sabes qué? Estos güeyes dejémoslos descansar en paz, dejémoslos en los libros de historia y gritemos otra cosa, gritemos viva por lo que tenemos ahorita. O símbolos que conocemos, porque estos güeyes no los conocimos y estos güeyes son solo historias. Tenemos héroes que podemos valorar mucho ahorita. Yo creo que no. ¿Tú crees que es Yo muy creo difícil? yo creo que no, porque inclusive los momentos históricos que no tuvieron a una sola persona en particular deben tener una persona de referencia. Sí, pero por ejemplo, no sé, dejar la historia en la historia y más bien hablar del presente. No sé si me explico. O sea, como estos gritos que ha intentado hacer gente de hablar de los héroes actuales. ¿Por qué? Porque están en nuestro contexto y podemos conocer exactamente o de mejor manera sus matices. Yo creo que el ser humano tiene que ponerle nombre y rostro Sí, yo también creo. a cualquier proceso histórico, güey. Simplemente hace 4 años en el terremoto de Ciudad de México, y te pongo un ejemplo ni siquiera humano, güey. Había cientos de miles de personas involucradas y la gente se acuerda de Frida, la Así. perrita, güey. Sí, sí, sí. O sea, y nos acordamos de todo lo bueno, pero quién sabe, tal vez Frida, no sé, manejaba una red de Cometió crímenes prostitución, de guerra. cometió crímenes de guerra, Era fascista. güey, se orinaba dentro de la casa, no Sí. sabemos, güey. Güey,
esta Frida olió a un fan de la América y dijo, aquí no hay nada. Y puede ser, ¿no? Pero es eso, güey, la gente necesita ese pedo. Y también el tema es que la gente no nada más necesita historias Ujú. empáticas, sino necesita historias inspiracionales, güey. Sí. Entonces el tener a alguien totalmente bueno hace que aspires a eso. Y, o sea, la historia tratada como una religión tiene a los héroes como santos Sí. y te pone en una búsqueda de alcanzar su estatus, güey. Eso es lo cabrón. Que ahora bien, así como lo decimos, por ejemplo, en aquellas ocasiones cuando hablábamos de Navidad, ¿Sí? si tú no eres creyente, o si tú también eres de este güey de los héroes de la independencia son una farsa, todos son una farsa, que eso no te impida disfrutar de las fiestas patrias que tenemos esta semana. De hecho, justo cuando sale este podcast, Vamos a estar... mañana sería nuestro grito. Quizás no vayas y grites con el presidente, no vayas porque hay COVID, pero, ¿sabes? Pero Pero échese que no te impida juntarte con tu su familia. tostada de tinga, su su pozolito, pozolito, su tequila como nosotros. su discusión familiar, ¿no? Su preguntar en la familia ¿Por qué qué? opinan de que el aborto Sí. se despenalizó. ¿Por qué nomás en Navidad tiene que haber peleas por No, los no. terrenos de la abuela? Cualquier acontecimiento dentro del calendario gregoriano u oficial de la Secretaría de Educación Pública Ajá. es buena ocasión para pelearte con tu familia. Así es. Como también es buena ocasión cualquiera de los 365 días del año, pero particularmente el día que estás escuchando esto, Así es. para seguir a Lechubiza. En redes sociales. En redes sociales, no por la calle, no nos Sí, sigan. no por nos favor. sigan, por favor, Me da porque un yo chingo de sé, miedo. fui a 2 clases de Hapkido cuando tenía 12 años. Sergio les va a poner una putiza si nos siguen. Pero en redes sociales, donde quieran. Por Donde ejemplo, quieran. en Instagram, Twitter y Facebook nos encuentran como... En Instagram no nos encuentran Bueno, como digas, Lechubiza. perdón, Twitter, Facebook y YouTube nos encuentran como... Lechubiza. Lechubiza, no mames. Y en Instagram, donde estábamos como Lechubiza, Sí. el día de hoy nos pueden encontrar como los bardos de Como la historia. los bardos de la historia. Que hemos descubierto que es una manera mucho más fácil para que le compartas el Ujú. podcast a alguna persona que conozcas, que le guste o que tal vez le pueda interesar el capítulo. Sí. Y en video también nos pueden ver desde hace varias ediciones. Estamos muy guapos. Además de eso, estamos en otras plataformas como Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, iVoox. Spotify. Vaya, lo que queremos decir es que hay todas las No hay maneras excusas para que escuchen para el no podcast. No escucharnos. hay excusas. Oye, que en esta plataforma, Ujú. dinos cuál es, DM y lo subimos. Espero que nos pongan mañana en su festejo patrio con su familia. Espero que disfruten mucho de este 15 de septiembre, del día siguiente. Mientras estén destapando los toppers de tinga, picadillo y pata. Además que es el primer Y- puente que tenemos en un... Bueno, no es un puente. Sí, bueno, es el primer día festivo que tenemos como en 3 meses. Sí. Entonces, disfrútenlo mucho, pásenlo chingón. Pues, miren, yo sé que la patria no es lo mejor que hemos tenido, pero, hey, ya nacimos aquí. Tratemos de celebrarlo de la mejor manera. No por lo que fue, sino lo que podría ser y por lo que podemos hacer. Nosotros fuimos los bardos de la historia y recuerden que Ajá. este sí es importante porque mañana hay una fiesta de mucha gente en México. Si toman, no manejen. Ajá, si toman no manejen y no vayan al Zócalo. Si se van a juntar, júntense con su familia y háganle PCR a todos. Así lleguen con la la abuela verga. con un cotonete y abuela. Vámonos, abuela. Vámonos, PCR. Sí, la abuela dice otra vez que me gustó. Sí, cómo no, a la Vámonos. abuela le gustan las cosas raras. Nos vemos. México, puto.